Ilustre presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. El proyecto de ley que se analiza en el presente debate va en contra de lo establecido en la Constitución, vulnera el principio de soberanía estatal y generará obligaciones imposibles de cumplir para el Estado ecuatoriano. Además, pierde de vista la reparación integral para víctimas de violaciones de derechos humanos, que es su principal objetivo. Desde la sociedad civil nos preocupa que el sistema de seguimiento, cooperación e implementación de obligaciones internacionales que esta ley va a crear no esté enfocado en reparar a las víctimas y en cumplir las sentencias de organismos jurisdiccionales internacionales. Esta preocupación nace del hecho de que el proyecto de ley no reconoce la diferencia propia del derecho internacional entre obligaciones contraídas por el Estado e instrumentos internacionales con recomendaciones o sugerencias que no obligan, denominado soft law en la doctrina del derecho internacional. El proyecto de ley desconoce que la Corte Constitucional, en su sentencia 2819 AN/21, dijo claramente que no todo instrumento internacional contiene obligaciones para el Estado ecuatoriano. En la sentencia, la Corte indica que para determinar si existe o no una obligación, se debe analizar la naturaleza del órgano que emitió la decisión, su competencia y las palabras textuales del documento. Es decir, hay que ver quién lo está pidiendo y qué es lo que está pidiendo exactamente. En ese sentido, es sabido que por mandato constitucional, solo la Corte Constitucional tiene la facultad para interpretar tratados internacionales y subsidiariamente puede determinar obligaciones internacionales por medio de acciones por incumplimiento. Además, constitucionalmente, solo el presidente, con aprobación de esta Asamblea, puede adquirir nuevas obligaciones internacionales con la firma y ratificación de tratados internacionales. Es por esos motivos que el proyecto de ley es contrario a la Constitución. Es inconstitucional atribuir al sistema de seguimiento creado por esta ley competencias que no tiene, como lo es la facultad de determinar qué tipo de instrumentos internacionales contienen o no contienen obligaciones para el Ecuador. Como segundo punto, quiero manifestar que el proyecto de ley atenta directamente contra la soberanía del Estado en cuanto a la definición de sus leyes y políticas públicas. Si se aprueba esta ley sin modificaciones, el Ecuador tendrá que obedecer todo lo que diga la ONU y los organismos del sistema interamericano. Serán considerados automáticamente como leyes y mandatos para las autoridades públicas y para el pueblo ecuatoriano. Sería ceder plenamente a organismos internacionales la dirección y el rumbo del país y renunciar a nuestro derecho a decidir sobre nuestras propias leyes y políticas públicas. Ciertamente es importante reconocer la postura de estos organismos y comités, pero ellos no conocen la realidad nacional como ustedes y las demás autoridades públicas. Por eso es que estos instrumentos internacionales no fueron concebidos para ser obligaciones para los estados. ¿Por qué esta ley quiere darle a estos documentos un poder que no tienen? Finalmente, este proyecto de ley generaría obligaciones imposibles de cumplir para el Estado ecuatoriano. Cada año las Naciones Unidas, sus comités y demás organismos de derechos humanos producen cientos de informes para los estados. Bajo una política de austeridad y ante los debates sobre el alza de impuestos, ¿no sería contraproducente adquirir cientos de nuevas obligaciones para el Estado? ¿No se debería usar ese dinero y recursos para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos debidamente declaradas mediante órganos jurisdiccionales internacionales? Para ejemplificar mis afirmaciones, quiero citar el informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos titulado Personas privadas de la libertad en Ecuador, emitido el año pasado. Se le informa que le queda un minuto, por favor. Muchas gracias. En este informe, la Comisión sugiere al Estado ecuatoriano que sean los mismos privados de la libertad los que diseñen, implementen y evalúen las políticas públicas carcelarias. Es decir, la Comisión dijo que aquellas personas que hasta hace poco atemorizaron a la población y secuestraron decenas de guías penitenciarios sean quienes regulen las cárceles, nada más alejado de nuestra realidad nacional. Así, el sistema de seguimiento puede volver a su principal objetivo,
asegurar la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos y cumplir cabalmente nuestras obligaciones internacionales. Es por ello que presentaremos nuestras observaciones a la comisión encargada y solicitamos que las mismas sean debidamente escuchadas y acogidas. Por su atención, muchas gracias.